el mejor cine del mundo actualmente no es de Estados Unidos, señores, no es precisamente de Europa, aunque hay cosas súper buenas, es de Corea. Es un cine, pero increíble el cine coreano. Es en Cannes también donde hemos podido ver grandes muestras de rupturismo, grandes muestras de directores que han fracasado o han sido ignorados por Hollywood, pero han recibido la gloria o han recibido el beneplácito de la crítica, como es el caso de Quentin Tarantino. También otro caso en particular del que me gustaría explayarme por las 3 entrevistas que he tenido con él en ese festival y que han sido lecciones de cinefilia, o del mismo Martin Scorsese. Pero antes de llegar a ese punto, quiero terminar o quiero seguir desarrollando la idea y con miras a terminar este punto de descubrir las distintas capas del festival, descubrir que es un festival que funciona esencialmente como un mercado. Y aunque parezca contradictorio, aunque parezcan que no se juntan estas 2 o 3 caras de un festival así de inmenso, grande, el más importante del mundo, más no el más antiguo, pero sí el más importante, es decir, este concepto casi de puritanismo valórico estético, con películas que tienen que indicar o ser la luz de un camino estético, versus como el pecaminoso mundo del dinero que está alojado en el corazón mismo del festival, en el palé del festival, y en donde se hacen negocios y donde en verdad se va viendo y barajando el tema en términos estrictamente pecuniarios. O sea, esto me sirve, esto no me sirve, pero también mezclado con el glamour de las estrellas, el comentario de lo que ocurre en el festival, las entrevistas a estas celebridades y las ideas o escándalos que pueden ocurrir en ese tipo de cobertura. Todo mezclado y también podríamos decir multiplicado por 3, porque el Festival de Cannes, lo que me explicaba después el amigo crítico que me hizo esta especie de guía express para entender el fenómeno de 3 cabezas que yo tenía frente a mí y que no lograba comprender. Cannes está multiplicado por 3, porque no solamente es el Festival de Cannes, incluso podríamos decir por 4. El Festival de Cannes además, es el festival mismo con su competencia oficial de 20 y tantas películas, es también una competencia alternativa que ocurre dentro de la selección oficial, que también son como 15 películas, y afuera de ese festival, afuera de ese concepto total que es Cannes, está la quincena de realizadores, que es un festival que funciona orgánicamente como un gran todo con Cannes, pero que funciona aparte, y que también hay una selección distinta y hay esencialmente actividades interesantísimas para especialmente nosotros los latinoamericanos, y después me voy a referir a esto. Y al final, cerca del Hotel Martín, está la Semana de la Crítica, que funciona y son los críticos franceses que se ponen de acuerdo para hacer su propia curatoría y selección aparte. Y estos 3 festivales ocurren casi al mismo tiempo, y, o sea, si ya es muy difícil cubrir solo el Festival de Cannes, con su competencia oficial y con su competencia paralela que muestra nuevos talentos, donde ahí han estado seleccionados muchos chilenos, como Cristian Jiménez y la película Bonsai, basada en el texto de Alejandro Zambra, también nos, nos queda un montón por cubrir y hacer con especialmente Quincena de Realizadores, que es esta competencia paralela creada en el estallido, en la crisis de marzo de Cannes de 1968, cuando hubo esta especie de escisión, hubo esta especie de división, y se paralizó el festival, y nace de y realizadores como Jean-Luc Godard y François Truffaut manifestaron su oposición a la realización del festival por las protestas estudiantiles de mayo del 68, que clamaban por cambios económicos, sociales y políticos en la Francia convulsionada de aquellos años. Nace de esa manera la muestra de la quincena de realizadores, que se planteó como una versión paralela y más joven y alternativa a lo oficial y el status quo de Cannes. Y es en esa muestra la quincena de realizadores, donde los directores chilenos del cine más o menos reciente han triunfado de manera arrolladora y se ha construido el actual prestigio del cine chileno
afuera e internacionalmente, que es enorme. Yo sé que nosotros siempre apelamos a nuestro cine chileno, que no se escucha, que no se entiende lo que hablan, que tal vez es muy político, que tal vez es muy subido de tono, muy grosero, muy violento. Entonces, el festival ha funcionado, a ver, el festival además ha funcionado muchos años y siempre ha funcionado respetando a la prensa, respetando muchísimo la función que cumplimos los críticos de cine. Lo que sí he hecho menos que en la constitución oficial del jurado, en la constitución, yo estoy en las constituciones de los jurados críticos, en la constitución oficiales del jurado, los críticos de cine no tenemos una presencia real, no tenemos una presencia concreta. La última o de los últimos personajes de la crítica chilena que estuvieron en el jurado oficial en Cannes, me recuerdo es María José Romero. ¿Recuerdan esa crítica chilena, María José Romero? Ella estuvo con los grandes, allá compartiendo codo a codo con actores de clase A en la selección oficial de Cannes. Y también en selección oficial de Cannes, en la competencia por la Palma de Oro, solamente una o dos veces, creo que una vez ha estado en competencia una película chilena. Desde el año 54 que no hay una película chilena en competencia oficial en Cannes. Nos hemos ganado dos veces el Oscar a Mejor Animación por Historia de un Oso y Mejor Película Extranjera por Una Mujer Fantástica, pero Chile jamás ha estado, desde 1954, en competencia oficial en el Festival de Cannes. Nunca. Nunca, nunca eh, batalla, por la competencia de la Palma de Oro, que digámoslo, la Palma de Oro, el Oscar vale mucho, te abre muchos mercados, pero yo me atrevo a decir que es mucho más valioso, muchísimo más valioso, ganarse la Palma de Oro, porque la Palma de Oro te la entrega un jurado especialista, no la eligen tus iguales, no es un premio como sindical, no es un premio que esté alojado en una popularidad. El premio y otro asunto interesante de Cannes es que se encuentra justamente del lado del gusto y taste, sabor y preferencias de un jurado especializado, que casi siempre está, por lo menos desde que dejaron de invitar a críticos de cine a los oficiales, está compuesto por directores, actores, escritores, autores de bande dessinée, como de cómics, que son muy respetados en Francia, y eso produce una especie de visión y punto de vista, y son jurados amplios, donde siempre, por lo menos en los últimos años, ha habido paridad. Entonces son discusiones eternas, son muy interesantes llegar a saber cómo se hizo ganar a tal película, con qué criterios se hizo triunfar a tal película, y ese premio, ese resultado final, que es la Palma de Oro, tiene para mí un valor, pero infinitamente más importante que el Oscar, por ejemplo. Queridos asistentes, si quieren hacerme alguna pregunta por mientras o lo que quieran consultarme, porque puedo monologar toda la noche y no es la idea, quiero tenerlos dialogando conmigo, sería ideal. Bueno, para no seguir monologando, también quería comentarles que el Festival de Cannes, en ese sentido, ha sido siempre una presencia que ha, revoloteado en la idea de la calidad del cine. Recordemos, por ejemplo, que en 1976, cuando Taxi Driver debuta en el Festival de Cannes, la película de Martin Scorsese con Robert De Niro, no gana el Oscar, ganó Rocky, es como con Sylvester Stallone, es como, Dios mío, ¿cómo no entienden la diferencia entre Rocky, una película buena y todo, y Taxi Driver, que es una película, como pueden ver tengo la ficha de la película, que es una película referencial, canónica, perfecta, obra maestra, y no ganó el Oscar, pero Cannes, entendiendo y sintonizando, y yendo al futuro, entendiendo un poco la calidad y lo que iba a significar en el futuro esta película, le da la Palma de Oro.
Eso es lo bueno que tiene el circuito de festivales o estar atento a lo que pasa en los circuitos de festivales, que uno de alguna manera se anticipa en 1 o 2 años a las tendencias o a los gustos cinéfilos, cómo van a ir cambiando, cómo van a ir operando. Eso es súper fundamental. Y Cannes, en ese sentido, estar en el seno de Cannes, estar en el mismo corazón de Cannes, viendo cómo laten las pulsiones, los gustos, las tendencias, los distintos tipos de cine, te da una clara idea de lo que está pasando en el mundo del audiovisual, de cuáles son los artistas y cuáles son los intereses o los gustos de cada tipo de tendencia, y que late con más fuerza y que se notan más en el mundo y que tienen un reflejo sin duda social en sus respectivos países de residencia. Por ejemplo, que el nuevo cine chileno, o el novísimo cine chileno, como le tachó Ascanio Cavallo, ha tenido esta relevancia en los últimos 10 o 6 años, a tal punto que hemos logrado tener los máximos galardones, menos la Palma de Oro. Se debe, creo yo, a que el auge cultural en Chile precisamente ha sido muy notorio. Las industrias creativas se han instalado como un espejo muy interesante sobre lo que sucede en el mismo país, y no por nada, lo que es mucho decir, a pesar de la poquísima inversión que hay en la industria cultural en Chile de parte de privados y de ayudas estatales, que de verdad es muy poca, comparado con otros países o otras industrias más consolidadas, industrias creativas que incluyen el videojuego, el cine, las series y un montón de otras instancias de ese tipo. Nuestra industria cultural produce el 2% de nuestro PIB anual, es decir, eso es cerca de 500 millones de dólares anuales, lo que es muy superior a la inversión entregada por ayudas o subsidios o concursos estatales. En ese sentido, el cine chileno ha sido una punta de lanza y tal vez el alumno más Mateo para tratar de dar el mensaje internacional correcto, que es que en Chile tenemos un arte y una evolución de nuestra industria muy grande, muy importante, y que hay que dar a conocer. Y la ventana de Cannes y la ventana de los festivales importantes, en ese sentido, ha sido fantástica. Por ejemplo, cuando debuta la película Tony Manero en quincena de realizadores con Alfredo Castro, se produce un fenómeno brutal. Yo, yo nunca había visto, en los años que llevo yendo a Cannes, nunca había visto que una película chilena generara colas y colas y colas de cuadras de colas para verla. Y hay gente quedando afuera enojadísima. Ese año, cuando Tony Manero estuvo en quincena de realizadores, eh, em, cuando estuvo en quincena de realizadores, fue una de las películas del momento. Todo el mundo hablaba de ella. Recordemos que Tony Manero es la película de Pablo Larraín, su segunda película después de Fuga. Es una película en la que actúa de nuevo con Alfredo Castro, dirige a Alfredo Castro, y Alfredo Castro se empieza con esa película e inicia una carrera cinematográfica que ya lo ha instalado actualmente como uno de los 3 mejores actores latinoamericanos, con Darín, Parra y Castro. Y eso es Vox Populi dentro de todos los críticos que cubrimos prensa cinematográfica. Y lo más relevante en este sentido es que la película de Pablo Larraín generó mucha controversia, porque es una película crudísima, como les decía, acerca de este asesino en serie en la dictadura, que trata en el fondo, imitar y ganar un concurso de talento en el Festival de la UNA de TVN con Enrique Maluenda como el mejor doble de John Travolta. Y mientras en su cabeza tiene toda esta lógica de operar en el fondo el mensaje que entrega Hollywood en esos momentos, en el Chile de aquel instante, de que lo único que importa es ser el doble de John Travolta, él convive con una pesadilla, con un país convulsionado, y que además tiene esta mentalidad de sociópata. Entonces, la película descansa todo el momento en manos de Alfredo Castro,
la cámara inquisitiva de Pablo Larraín lo persigue en situaciones sumamente crudas e incómodas, y esa película causó sensación. Ese lenguaje disruptivo, ese lenguaje que rompe lo que usualmente la fórmula hollywoodense te entrega, y ese mensaje que más que venía de Chile, y una exploración a nuestra historia reciente, algo que les gusta muchísimo a los europeos, al momento de examinar una película, que una película no es solo una historia, sino también hija de un momento, hija de una historia, hija de una sociedad. Fue un revuelo. Recuerdo que eh, cuando yo vi la película en la sala de la Quincena, me conmovió profundamente porque uno entiende el lenguaje y entiende los códigos audiovisuales que quería plantear el director, y lo logró plenamente. Es súper incómoda, súper choqueante. Recordemos que Pablo Larraín estudió dirección con Alfredo Castro también, en el Teatro de la Memoria, y que el teatro de Alfredo Castro le debía mucho bebe mucho de las aguas de Sarah Kane. Sarah Kane, la dramaturga inglesa, que, que instauró eso del in your face, el teatro in your face, el teatro que hacía esa incomodidad y te hablaba directo a la cara, que era chocante, que era reaccionario. Y esa combinación de Alfredo Castro con el teatro de la memoria, con ese teatro corporal, con ese teatro incómodo, que no respeta la proxémica y que es capaz de decir discursos fuertes y a la cara, causó un revuelo muy interesante, y como les decía, todo dependía de la caracterización de Alfredo Castro. Alfredo Castro, de hecho, fue comparado con Al Pacino y su papelazo en esta película Cruising, donde Al Pacino interpreta a un policía que se infiltra en el mundo gay de Estados Unidos, creo que de la ciudad neoyorquina, creo que voy a equivocarme de locación, me puede fallar la memoria, y en donde tiene para encontrar un asesino en serie. Y ese papel arriesgado, ese papel jugado de Al Pacino fue sin duda recordado y citado en la publicación Le Monde como una referencia para admirar y celebrar a este actor chileno. Cuando aparece ese comentario que uno está súper atento mirando y rebota en todas partes, tengo el privilegio de entrevistar a Alfredo Castro, y feliz. Yo era el único chileno que estaba cubriendo Cannes en ese tiempo. Ha habido muchos otros que han cubierto Cannes antes, pero yo fui de los únicos que se mantuvo estable en el tiempo durante mucho tiempo, yendo todos los años. Y estaba Hans Hermann y otros más, pero siempre iban un rato, siempre como que se cansaban o encontraban que era mucho trabajo. Hablo de los nuevos, algunos editores de la revista que fueron, donde trabajaba yo en Weekend, fueron y dijeron, no, mucho trabajo, mejor no me quedo. Entonces creo que me acuerdo que decían que era mucho trabajo. Pero sí, es mucho trabajo, pero es un trabajo súper reconfortante y cinéfilo. Y a la hora de reportear y conversar con Alfredo Castro, un actorazo chileno, fue simplemente fabuloso. La película fue sumamente bien recibida. Y yo creo que ese punto que ya venía aquilatado y el camino abierto, facilitado por Machuca de Andrés Wood, que tuvo un fenómeno similar en años previos, también una película muy celebrada en Cannes. Ese tipo de hitos marcaron lo que vendría después, que fue, que fue demasiado importante, especialmente para nosotros los reporteros que íbamos a cubrir eso. Recuerden que yo me hacía sociedad o hacía amistad con periodistas latinos por el idioma y la cercanía y la, y la facilidad del idioma. Cuando uno trata de hablar con otros periodistas como los gringos o los europeos, tal vez marcan una distancia mayor por la diferencia de costumbre, pero hay excepciones. Me recuerdo siempre mantener una buena relación con Rutger Eiber, que es un periodista de Alemania, que venía como de Alemania Oriental, pero que trabajaba para Alemania y que después hizo documentales. Muy amable, que uno podía hablar con él, y él tenía un circuito de colegas, o tiene un circuito de colegas y críticos de otras nacionalidades que podíamos compartir y podíamos hablar, o de Hungría, todo en inglés o en un mal francés en mi caso.
de Alemania también, muchos alemanes, y era muy interesante, muy interesante. Entonces, en la medida en que uno podía generar esos vínculos y podía generar ese tipo de relaciones, es que la película crecía frente a uno. Por ejemplo, cuando yo les pedía opiniones de Tony Manero, me daban opiniones como si hubiera, como si hubiera sido opinada por un habitante de Chile. Estaban súper informados, súper enterados. De hecho, tenían amigos chilenos y había otros amigos chilenos que no eran periodistas cubriendo el festival también, o yendo así de, yendo como en el pase estudiante de cine. Entonces, en ese sentido, fue muy gratificante ver que uno no discutía las películas al vacío y que esas películas como Tony Manero crecían mucho más de lo que uno pensaba, porque tenían esa exhibición y vitrina internacional inmediata. Y después llegaban a Chile, uno las veía antes además, uno podía saber cómo venía la mano y cómo estaba el diálogo. A muchas personas les chocó mucho Tony Manero, les pareció muy grosera, muy burda, y a muchas personas que les he mostrado los 400 golpes de François Truffaut, que es una película ya de 60 y tantos años, también la encuentran fome y lenta. Pero es explicarles que en el fondo son películas que ocurren o lenguajes que ocurren fuera del conflicto central tradicional al que nos tiene acostumbrado el melodrama yanqui o gringo. Hay otro tipo de cine que es súper valioso observar. Por supuesto que uno se siente cómodo cuando está en su zona amable y hay películas parecidas y que pueden encajar dentro de ese modelo, ya donde hemos sido adiestrados por los medios de comunicación, por la tele en mi caso, un millón de veces. Pero cuando nos salimos de esa fórmula y tratamos de entrar en otros terrenos, también se pueden descubrir grandes cosas. Y fue muy bien recibido ese año, me acuerdo, cuando Pablo Larraín hizo eso. Gabriel, gracias por comentar. Me dice, ¿los festivales pueden envejecer bien o mal? ¿Cuál es tu opinión al respecto de Cannes? Sí, a mí me ha tocado, hay una cosa que se le critica harto a Cannes, que es que siempre están los mismos directores dentro de la selección oficial y dentro de lo que es la competencia. O sea, siempre están los hermanos Dardenne, los belgas Dardenne, que hablan de un cine súper social y fuerte, como Rosetta. Siempre está Michael Haneke, que ganó por La cinta blanca, que la comentamos, que es una película que en el fondo anunciaba el auge del nazismo en Alemania de entreguerras del siglo XX, y también explicaba cosas como Colonia y Dignidad. Hablando con la Isabel ayer en la charla de cine alemán, también, por ejemplo, siempre está Almodóvar, como que están los favoritos, los que son amigos o del festival, siempre van a estar presentes. Y te das cuenta que es súper difícil ver variedad, ver cosas nuevas. Pero en los últimos años el tema de la vejez de Cannes tiene que ver cómo compite con otros festivales. Eh, Espérenme un momento, les quiero mostrar un libro. El libro se llama Selección Oficial, lo escribió Thierry Fremont, me hizo una dedicatoria, mi amigo que me invita a escribir libros. Y en este libro, Thierry Fremont cuenta cómo es la selección de películas en Cannes, lo difícil que es, cómo están trabajando todo el año seleccionando y viendo películas para que el festival justamente no envejezca y tenga de ejemplos, tenga de referente lo que está pasando, las modas, lo nuevo. Y, y en ese sentido, por ejemplo, aquí trataron de tener la última película de Pablo Larraín en esa época, que era Neruda, en la selección oficial. Pero simplemente no se pudo porque no llegaron a acuerdo con las negociaciones y Neruda al final se fue a la quincena de realizadores, donde fue un éxito y con Luis Ñeco y donde fue, claro, los españoles no les gustó tanto porque era una visión crítica a Neruda, pero fue una película muy celebrada por su cinematografía, por un montón de factores.
Hay otro ejemplo que fue súper bueno en ese sentido, como de Chile en el foco de también Guacho, de Alejandro Fernández Almendra, compañero de curso mío. Fue valoradísima en Semana de la Crítica, una película que funciona como una especie de Perros de la Calle de la Miseria, una película que ocurre en 3 carriles, 4 carriles, cuenta historias que se van juntando sobre gente viviendo en precarias condiciones en el rural chileno, en el campo, en la zona rural. También me acuerdo claramente de otras incorporaciones más jóvenes para mantener, no hacer envejecer al festival. Eh, Sin duda la incorporación de Bong Joon-ho, el ganador del Oscar, en quincena de realizadores con su película The Host, no sé si la han oído hablar, eso fue una sensación, eso fue una sensación. The Host, una película de ciencia ficción que daba la vuelta sobre el héroe americano venciendo un monstruo y se transformaba en una familia con precarias condiciones de vida tratando de salvar a la hija menor de la familia de un monstruo salido de los experimentos con los gringos. Es delirante y brillante. Es del mismo director de Parasite. Entonces, en ese sentido, para mí, Cannes ha sido, no envejece porque trata de renovarse súper bien cada año. Lo que pasa es que ha salido una competencia súper fuerte al camino, Gabriel. Está Venecia, que es súper fuerte, está Toronto, que es súper fuerte. De hecho, este año Cannes no se pudo realizar y muchas de sus películas o muchas de su Berlín, que es súper fuerte, se tuvieron que correr o disgregar en estos festivales. Entonces como que fue un poco despedazado Cannes y cada pedacito se fue a algunos festivales. Eugenio Gallardo dice, hola Ernesto, comentaste algo sobre la formación de audiencia. En ese contexto, ¿qué películas estilos deberían tener un festival orientado a la formación de audiencia? ¡Oh, qué buena idea! Yo creo que todo esto que no sea como salirse de la norma anglosajona, como salirse un poco de la norma del estereotipo y atreverse a hablar de otros géneros o de otras manifestaciones. Hay una película de Leos Carax que para mí es una de las mejores de la década que se llama Holly Motors. La vi en Cannes y es extraordinaria. Es una película francesa de un director magnífico que habla de entre el absurdo y los guiños a Buñuel y el surrealismo e incluso Raúl Ruiz, nuestro director chileno, de cómo una persona que trabaja en el fondo cambiando de forma, lo seguimos durante sus rutinas, cómo va cambiando y se va injertando en distintas situaciones, desde un trabajador de películas de efectos especiales como de 3D a los que les ponen bolitas acá para que graben sus movimientos, después los traduzcan a una máquina computadora como el actor del Señor de los Anillos, hasta alguien que se hace pasar por millonario y está en una especie de juego. O sea, son películas que rompen el margen, abren la cabeza y si a ti te dicen, ay, la película rara, pero tú la ves y tiene un mensaje profundísimo. O por ejemplo, La vida de Adele, de Getich, que es un director de origen africano-francés, y que es una película que participó por la competencia de la eh, Palma de Oro con la presidencia del jurado de Steven Spielberg. Cuando vimos La vida de él, todos encontramos que era una película hermosa, preciosa, pero súper fuerte porque habla de personas de un amor del mismo género y tiene escenas súper fuertes. Pero una película que funciona en un plano de belleza hermoso. Y nosotros dijimos, no, Spielberg es muy conservador. Recordemos que Spielberg nunca ha hecho una mención al sexo en sus películas, jamás. Es un personaje súper asexuado. Dijimos, no, obvio que no le va a dar. Y la Palma de Oro y la defensa de Spielberg a la vida de él fue impresionante. Y también ese tipo de películas, Eugenio, deberían estar en una educación de audiencia, no subidas de tono ni nada, sino películas que se atreven a romper un molde, que conserven y vayan buenas, que tengan humor, ritmo, emoción, pero que se salgan de lo que ya está ultra dicho y clicheado. Y eso a mí en Cannes he visto esas películas, incluso que me han gustado, incluso las películas que tienen ese cliché y que tienen esa forma de contarse, me ha gustado verlas en Cannes. Por ejemplo, hay una película que se llama Drive con Ryan Gosling, ¿la conocen?
Es una película que en el fondo es una revisión de Taxi Driver. La dirige, eh, la dirige un director, creo que es danés, Nicolas Winding Refn, que además es re fanático de Jodorowsky, un chileno. Nicolas Winding Refn hace una defensa irrestricta al proyecto Duna de Jodorowsky, de Jodorowsky's Dune, que es un documental que también vimos en Quincena de Realizadores. Muy simpático, nos dio varias entrevistas para ayudar. Y él con Drive hace una película que es un neo-noir, es decir, plantea y renueva los conceptos del cine negro, del cine de detective, de mafia, de AMPA, y además lo hace con la misma matriz de Taxi Driver, pero en California, con un soundtrack impresionante, y lo que logra es una pieza de arte única de hace 10 años yo vi esta película. Cuando la vimos quedamos asombrados, una película que nos marcó generacionalmente a muchos de los que fuimos a Cannes en esa oportunidad, con música de Cliff Martínez, un gran compositor de soundtrack, y que refleja un momento, una onda y una estética particular que trascendió, por lo menos desde mi punto de vista. Ese tipo de películas que no solamente sean éxitos de taquilla, sino que además, o sea, es una película muy entretenida de ver, tiene un peso estético en sí mismo también, hace referencia a un montón de cosas, pero no se queda solo en lo mismo de siempre. O sea, es como que no quiero ver de nuevo un remake no quiero ver de nuevo un remake de Los Ángeles de Charlie, o no quiero ver de nuevo un remake de Batman. O sea, me gustan las películas de superhéroes, tengo un sitio que se llama Net News, pero si no está bien hecho, si no está bien aplicado, creo que me da lata, me da lata. Ernesto, Dígame. me parece interesante a raíz de las dos preguntas que te hicieron anteriormente sobre la audiencia y también de cómo envejecen los festivales. Antes de ir con la pregunta sobre Chile y trasladarnos al escenario local, que nos cuentes un poco sobre el escenario de los festivales que tú ves que están surgiendo y se están consolidando como grandes festivales internacionales que antes sencillamente no eran visibles o que no existían de frentón. ¿Cuáles tú ves, digamos, que en estos momentos son festivales a los que hay que ponerle atención porque de ahí están saliendo muy buenas realizaciones, se están proyectando cosas muy buenas y que en definitiva se van a consolidar como festivales de primer nivel, de clase A, como dices tú? Sí, yo creo que en ese sentido hablo mucho de Cannes porque Cannes son como 3 festivales encima. Creo que hay que prestarle atención desde hace mucho rato a la quincena de realizadores. O sea, la quincena de realizadores de Cannes tiene mejor curatoría que el festival mismo. O sea, las películas que se dan ahí son muchísimo más intensas y buenas que a veces y más emocionantes que la curatoría del festival en sí mismo. Entonces, ojo con quincena de realizadores. O sea, eso sí o sí. Creo que también es muy relevante que nos preocupemos del Festival de Busan, en Corea. El Festival de Busan es un festival que ha crecido muchísimo últimamente, un festival como dedicado que estuvo, que fue legendario y es muy conocido entre los directores coreanos y asiáticos, pero ha cobrado una importancia súper importante porque de ahí están saliendo y se están realizando una vitrina súper valiosa para nuevos talentos. Eh, eh, es súper relevante tomarlo en cuenta y de hecho muchas películas chilenas recientes han pasado ahí que se alejan de este espectro de como de lo que hace Fábula y Pablo Larraín o Sebastián Lelio, que ya están consagrados y se han transformado en una nueva cantera de descubrimiento y se están consolidando súper bien. O sea, son festivales que igual tienen tiempo, pero se están consolidando súper bien. El otro también que está muy bien es el Festival de Shanghai en China. Y es un festival que también llegar ahí es súper bueno y bacán y muy importante porque te permitiría llegar al mercado chino. Que ya con llegar al mercado chino ya te forraste. O sea, como que ya no necesitáis más en la vida. O sea, llegar que alguien te compre tu película para el mercado chino, aunque sea televisión, streaming, lo que sea, está ahí al otro lado. Estamos hablando de un mercado de 1.000 millones de personas, o sea, o más. Pero la calidad y la curaduría de Shanghai está bastante bueno y tienen
muy interesantes secciones paralelas que vale la pena destacar. Aunque ya está consolidado y funcionan, quiero mencionar a dos más que desde el punto de vista utilitario o sea, no utilitario, sino desde el punto de vista del usuario, funcionan súper bien. Todos estos festivales de los que hemos hablado antes, Moscú, Cannes, Shanghai, festivales enormes, Venecia, son festivales que funcionan para el mercado, son festivales que funcionan como para los productores, como para ese tipo de productos. O sea, al Festival de Cannes vamos 4.000 periodistas acreditados y básicamente industria a cubrir industria. Pero en cambio en Berlinale y TIFF, que Berlinale es el Festival de Cine de Berlín y TIFF el Festival de Cine de Toronto, lo interesante de esos festivales, y por eso me gusta, y han crecido, especialmente el TIFF es súper joven, pero ha crecido muy rápido, y no entrega premios jurados, sino el premio del público. El público elige a la película ganadora, y que siempre el público que elige la película ganadora es la que generalmente va a ganar el Oscar 5 meses después. Lo interesante de esos dos festivales es que son ciudadanos, son festivales hechos para los habitantes de la ciudad. O sea, la gente de Berlín, el berlinés de a pie, va, hace la cola, compra el ticket y va a la sala de cine, disfruta la película, se queda al Q&A, disfruta del contacto con las celebridades, no hay guardias de seguridad, son súper civilizados, está con George Clooney, lo saludan, señor Clooney, me gustó su película, me puede dar un autógrafo, Clooney conversa un rato con la persona que está en la cola o detrás del cordel que lo separa de la celebridad. Lo mismo en Toronto, todo es muy civilizado, muy controlado, eh, muy correcto. No está esa locura o esa sensación de perseguir a la celebridad. Es muy civilizado, es como festivales del futuro y son muy ciudadanos. Están hechos para el vecino, la persona del lugar. Y tienen lo mejor y no existe esa frontera, ese límite que tal vez hay como últimamente los festivales más grandes, que es como ustedes, la prensa o la industria, y nosotros la otra cara de la industria. Acá no, estos festivales son muy buenos. Y solo por mencionar, sí, hay uno que se llama espérame, que es un festival que se realiza en Estados Unidos, que es un festival que también tiene, quizá consolidado enormemente, que no solamente cubre video, o sea, cubre videojuegos, cubre música, South by Southwest. Es un festival, y es un festival donde se registran grandes películas, que es como mezclar Sundance con tecnología, música, videojuego, y es como, yo creo que ese tal vez sea el mejor evento cinematográfico en tiempos de presenciales que uno puede obtener. Porque de ahí han salido joyitas y todo. Bueno, también está Sundance, que tiene una curatoría súper entretenida, pero que tampoco está un poquito de capa caída. Y Venecia, que Venecia es como para los productores y ha funcionado bien especialmente para el cine latino y el chileno. Y yéndonos a la pregunta sobre Chile, ¿qué nos puedes hablar tú de los festivales chilenos? Sí, el festival chileno yo creo que nos falta profesionalizar. Hay un tema de profesionalismo que todavía está muy al debe. Grandes festivales de acá de Chile, como el Sanfic, tienen una estatura internacional, regional muy buena, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, ser jurado en el Festival de Lima, y el Festival de Cine de Lima es, pero 1000 veces mejor que el Sanfic. Funciona como un reloj, no hay desórdenes al momento de entrar, cuando era presencial, todo es sumamente ordenado, riguroso, la experiencia espectadores magnífica, los invitados son de lujo, no hay desorden. Creo que acá falta muchísimo profesionalizar eso, como quitarle cuotas de cabo. Acá como que todo es todavía al lote,
Y también la curatoría creo que está un poco enfocada en una elite, como que falta ese sentido convocante y pop, que no, que tiene incluso Cannes, Berlín, todos estos festivales que yo les digo, les interesa tener películas que son distintas, pero también películas que sean más convocantes, o que tengan estrella y que la gallá de acá, de allá, de todos lados, ubique y quiera verla. O sea, ¿qué saco yo con tener a Terrence Malick y la media película? Es súper bueno, pero yo sé que esa película la van a ver súper poco y no me va a convocar y tampoco tiene estrella, o el discurso de la película va a ser como ese paternalismo del director que plantea su elegía, su defensa de un punto de vista y un poco muerto, un poco letra muerta. En cambio, otros directores que saben comulgar con la convocatoria masiva a veces pueden resultar más interesantes desde un punto de vista artístico, tal como Fellini, que lo vamos a ver mañana que Federico Fellini para mí es el ejemplo perfecto en cuanto a cine clásico, un director que tenía una visión súper particular, que estuvo en Cannes, que ganó la Palma de Oro, pero que además era un éxito de taquilla en su casa, en Italia. Lo mismo pasa con Bong Joon-ho, el director coreano de Parásito y otras películas. Es un hit en festivales y es un éxito de taquilla en su casa. O sea, cuando llegó al aeropuerto de Seúl con la Palma de Oro, fue recibido como una estrella del rock, más de 200 periodistas, como si fuera un jugador de fútbol ganando el mundial. Yo creo que eso falta. Entonces, como te digo, Sanfic está bien, pero hay que organizarlo más, tratar de enfocar en eso, menos, pero está bien. Valdivia yo creo que también está bien, pero perdió el rumbo por este concepto como de cinefilia estricta y un poco cerrada y poco convocante. Viña del Mar me parece que está súper bien, o sea, Viña del Mar merece todo mi respeto y es un festival que se, eh, se esfuerza mucho por traer súper buenos contenidos y a veces trae mejor contenido que estos dos otros grandes que eclipsan de alguna manera con su publicidad los festivales más discretos como Viña del Mar, pero sin duda yo creo que el mejor es Viña del Mar. Hay otros en regiones que están surgiendo, el de Antofagasta me interesa mucho, el de Iquique, también los festivales del sur de Chile con curatoría estricta sobre pueblos originarios con productos que dan a conocer esa cultura. Eso te podría decir. Y por supuesto el Festival de Cine Europeo de Lo Barnechea, lejos el mejor. Bueno, se vienen más, así que la idea es poder seguir haciendo este tipo de festivales. Oye, Ernesto, y sobre los festivales de documentales, ¿cómo ves ese escenario tú? Eh, sí, los festivales de documentales hay N, Documenta, hay muy importante, en Chile tenemos el Sanfic, o sea, perdón, el FIDOX es súper bueno. Uh -huh. También tenemos la instancia Miradoc, también muy bueno. Digamos que Chile Chile es un país de poetas y documentales. Entonces creo que es súper relevante tratar de considerarlos y verlos. Aparte se ven productos muy buenos, pero mientras no tenemos esa actividad presencial, yo les recomiendo que se metan a Miradoc, que es un formato de página muy, muy bueno. Se lo estoy buscando para miradoc.cl y ahí hay una oferta de documentales chilenos maravillosa, Ignacio, en donde podemos encontrar lo último de Ignacio Agüero, lo último de Patricio Guzmán, lo último, en cartelera, por ejemplo, está La Cordillera de los Sueños en punto clic, creo, o Cinemark, lo puedo chequear, donde pueden ver ese material. Creo que es súper bueno, pero si me preguntan, Fidox es súper bueno. Bueno, y también debo decir que el FemCine, que es una instancia de cine femenino, está excelente. Ha ofrecido tal vez la mejor película que vi el año pasado. Eh, una película francesa, Retrato de una mujer en fuego, una película, Retrato de una mujer en llamas, de la directora Céline Sciamma, y que ganó el César a la mejor fotografía y otros premios con Adèle Haenel, que es una actriz franco-germana, que, que también la hemos podido ver en películas como Los Diablos,
La chica desconocida de los Dardennes, Les Filles Inconnues, también películas sobre la lucha del SIDA, como 132 latidos por segundo. Es una gran oferta del FemCine ha ofrecido. Yo creo que eso es súper valioso. Les voy a escribir acá. Yo creo que con esas, aparte son instancias que están online también y que tienen ambición y son buenas, pero sin duda yo me quedo con el Festival Europeo de Lo Barnechea. Bueno, y hablando del Festival de Barnechea, todavía nos quedan 2 películas en cartelera, una que se puede ver ya, que es Viaje al cuarto de mi madre, una película española, y también se va a poder ver La Dolce Vita el sábado y el domingo. Aprovecho de hacer la invitación para que ustedes puedan participar. Para eso nos tienen que escribir un correo electrónico a ciclosdecine@lobarnecheacultura.cl pidiendo participar, no hay ningún problema. Y Ernesto va a tener un conversatorio el día de mañana con el crítico de cine José Blanco, joglar, experto en cine italiano, en donde van a analizar los 60 años que cumple esta película. Sí, vamos a tener La Dolce Vita en una versión restaurada, HD, impresionante. Se ve como el primer día cuando la exhibieron en el Festival de Cannes hace 60 años. Recordemos que ganó la Palma de Oro. Obra maestra con Marcello Mastroianni y que sin duda marca un antes y un después en la carrera de este gran director italiano llamado Federico Fellini. ¿Y nos puedes hablar de la película española? Sí, Viaje al cuarto de una madre es una película hermosísima, intimista, femenina, muy descriptiva de la relación de una madre y de una hija. La protagoniza nada menos que Lola Dueñas, tremenda actriz y chica Almodóvar, que hemos visto en películas como Hablé con ella, y es la historia de justamente una madre costurera, viuda, que ve como su hija de 20 y tantos años, que vive con ella, está con ganas de dejar el nido. No quiere seguir el camino de su madre, seguir el trabajo obrero, ella quiere ir a Londres, que queda al lado del pueblo donde está ella, o sea, está a pocas horas, quiere ir a Londres a tratar de empezar una nueva vida, y se trata de ese roce, esos pequeños detalles que hacen que esta relación se vaya trizando un poco. Es una película de actuaciones, de gestos mínimos, justamente de esto que yo les digo de salirnos del conflicto central y ver la vida como si fuera un melodrama eterno y tratar de focalizar en estos detalles llenos de vida. Por lo demás, la actuación de Lola Dueña es preciosa, es una mujer llena de matices, talentosísima, su personaje hace de una mujer mayor, justamente es una mujer mayor, es una mujer eclipsada, que sabe que su vida, los años que vienen son los de retiro, y lucha por mantener lo que más pueda a su hija dentro de la casa como una manera de no quedarse sola y la ansiedad que provoca esa soledad. Es una película que ha sido catalogada por la prensa española como los mejores estrenos del año pasado. Eh, una cinta delicada, una cinta tenue como la brisa, a mí me llegó al alma. Creo que es de las mejores películas que tenemos programadas, además dirigida por una directora mujer, como diría mi abuelita, muy talentosa, Celia Rico Clavellino, y yo creo que eso es súper importante a la hora de valorar una película, no necesariamente por el prejuicio de decir, si esa mujer es buena, no, sino porque aporta una visión y una perspectiva de género que a veces un director hombre, como diría mi abuelita, puede obviar. Muy buena película, se las recomiendo, y aparte que digamos, el debut a gran escala de la actriz que hace de hija, Ana Castillo, que interpreta a esta hija que con ganas de irse y abandonar el nido materno. Una Oye, película Ernesto, bella, tenue, se las recomiendo. para ir cerrando este taller que ha estado muy entretenido, para los que hemos tenido la suerte de estar en ambos y bueno, en este también, eh, yo leí tu libro Tardes de Cine y me parece que sería muy interesante hablar de Francis Ford Coppola en relación a los festivales. Sí, hay una cosa súper interesante. A mí me tocó en el Festival de Cannes tener la ocasión de entrevistar a grandes nombres como Francis Ford Coppola, como Martin Scorsese, y cuando me tocó hablar con Francis Ford Coppola, me di cuenta que estaba enfrente a un gran ego. Si ustedes se fijan, el cine de Coppola en general se trata sobre cómo un hermano
trata de destacar sobre otro hermano en busca de ese ideal como de genio, líder, mejor heredero del padre. Y todo esto lo hablamos en un santiamén, pero muy concreto. El mismo Coppola, viene de una familia formada por el patriarca, es decir, Vito Corleone, que es Carmine Coppola. Carmine Coppola, y todo eso lo hablamos, Carmine Coppola fue un compositor, un músico y un artista que siempre le inculcó el arte a sus hijos, y de alguna manera esta secreta búsqueda de lograr la fama y la gloria como genios del arte. Y Coppola hijo, Francis, creció justamente con esta presión de crecer. Y Carmine Coppola les inculcó de alguna manera a sus hijos, August Coppola, que era el mayor, que era el guapo, que era como el niño bonito de la familia, por lo demás el papá de Nicolas Cage. Nicolas Cage era igual a su papá, August Coppola. También le inculcó eso a Francis Ford Coppola y a su otra hermana, que es Thalia, que finalmente se cambió el nombre a Thalia Shire, y que hizo fama como la esposa de Rocky en el cine. Entonces Carmine Coppola les dijo a sus hijos: tienen que lograrlo. El destinado a hacer eso era August Coppola, es decir, Fredo, el mayor. Pero quien lo logró era el menor, Francis Ford. Francis Ford era gordito, tenía polio, se sentía mucho menor, pero la idea de ser el genio de la familia era muy importante. Y de hecho el dicho familiar era: solo puede haber un genio en la familia. En la entrevista hablamos mucho eso, de la genialidad familiar, de cómo influye la presión familiar, cómo influye esa manera de ver la vida. Cuando tú te haces artista a presión, es como aplicar fuerza sobre una piedra hasta transformarla en un diamante, pero esa presión tiene su costo. En ese momento lo acompañaban en la entrevista, mientras estaban por la playa caminando, estaba su hija, Sofía Coppola, y también estaba la mujer de Coppola que le hizo el documental, sobre Apocalipsis Now, y también estaba su hijo, que su hijo también es director de cine, y el otro hijo no estaba porque falleció y todos lo sabemos. Eh, y, y en el fondo estaba hablando de eso, de solo puede haber un genio en la familia. A Coppola le interesa mucho esa como competencia entre hermanos, o un poco entre hijos. Y, y era un poco incómodo oírlo hablar de eso. Era un poco como... porque estaba su hijo Roman, que también es director y productor. Entonces Roman estaba con la toalla, con las sandalias, y a todo esto Francis Ford Coppola me habló mucho del director Roberto Bolaño. O sea, estaba leyendo en ese tiempo 2666 y estaba alucinado con Roberto Bolaño. Venía de filmar Tetro en Buenos Aires, había trabajado con actores norteamericanos, Vincent Gallo, entre otros, en Buenos Aires. Estaba muy, muy imbuido de la cultura latinoamericana, de los vinos chilenos, le encantaban. Y Roberto Bolaño, para él, el escritor chileno era Dios, o sea, lo encontraba un genio de la escritura. Y estaba justamente en este proceso de glorificarse a sí mismo como el único genio de la familia. Y un poco vergonzoso ver cómo su familia se apartaba, así era como ya estando la lata del tata. Y de repente pasa Roman Coppola, recordemos que sigue trabajando con él, y con la toalla, y Francis Ford le dice: solo puede haber un genio en la familia, no Roman. Roman lo miró con una cara de odio, fue así como: ya, sí, basta, y se fue a la playa. Lo dejó solo, o sea, todos lo dejaron solo, hablando con cada uno de los periodistas que nos tocaba hablar con él por turno.
y en ese sentido me di cuenta que la megalomanía de Francis Ford Coppola es el principal enemigo de él. Esta manera de convertirse en lo que más odiaba él. Él cuando comenzó siendo director de cine y formar su compañía American Zoetrope con George Lucas, querían hacer cine como el cine francés que se hacía, como el de François Truffaut y los 400 golpes. Entonces le ofrecieron hacer El Padrino, que en verdad se le habían ofrecido primero a Sergio Leone, pero Sergio Leone la desechó porque quería hacer Érase una vez en América, y Francis Ford Coppola dijo, bueno, la voy a hacerla, pero no me va a importar, yo quiero seguir haciendo mis películas como Rain People o La Conversación, y con Jim Hackman. O sea, películas más parecidas al registro francés que a una ópera propiamente norteamericana, como finalmente resultó El Padrino. Con guión de Mario Puzo. Y finalmente nos dimos cuenta, o yo me di cuenta ahí, que después de todo lo que hablaba, todo lo que mencionaba, todo el mundo, y a pesar de todo, la libertad que respiraba, él se había convertido en lo que más odiaba, se había convertido en un empresario, en una persona presa un poco de su egomaníaca visión de la vida, de sus propios egos. Porque él mismo se había convertido en una empresa de sí mismo. Y claro, hay películas maravillosas como Apocalipsis Ahora, El Padrino, La Conversación, y el Cotton Club, un montón, Drácula, incluso El Padrino 3, que mucha gente la odia y yo la encuentro muy buena, que reflejan esa libertad, pero él se convirtió en un prisionero de su propia marca. Y eso es súper difícil. Por ejemplo, Golpe al Corazón, One of the Heart, un musical extraordinario con Natasha Kinski del 80 y tanto, también es precioso. Ese tipo no tiene películas malas, Rumblefish. Pero se convirtió, bueno, quizás Capitán EO con un video musical 3D, no es musical, pero un video para Disney con Michael Jackson, quizás no sea tan bueno. Pero Peggy Sue, Su pasado lo espera. Muchos Jardines de Piedra, titulazos. Pero en el fondo lo que voy es que Francis Ford Coppola demostraba con esa actitud de como bullying a su familia, que se había convertido en un desagradable. O sea, entendíamos que era una broma, pero los hijos, la familia, la mujer Eleanor estaba cansadísima de eso, y sus hijos también. Y en una entrevista en Toronto él se me puso a llorar cuando recordó a su hijo Giancarlo Coppola, en una película muy mala que presentó dirigida por él, acerca de cómo un padre perdía a su hijo en un accidente en el agua, y fue un homenaje a su hijo Giancarlo Coppola, que murió justamente en un accidente en bote. Yo creo que ahí es donde yo por lo menos pude ver el lado más humano de este cineasta. Esta película que les digo yo del 2011 es Twix, que es una película bien mala, bien terrible, pero en fin, ya está. Y con Val Kilmer y el Infante. Pero para mí esta entrevista con Coppola fue súper decidora, porque yo creo que pude llegar al corazón y a la contradicción de un hombre. Además que habló bien de Chile, y eso siempre ayuda cuando uno entrevista a este tipo de figuras.